el artículo 1, vamos a arrancar con el aspecto objetivo del hecho imponible, que de alguna manera hay que estudiarlo en forma conjunta con el aspecto subjetivo porque están indisolublemente vinculados el aspecto objetivo y el subjetivo. Entonces, ¿cuál es el hecho imponible del impuesto a las ganancias? Es, como dice el artículo 1, la obtención de ganancias por parte de personas humanas y sucesiones indivisas, por un lado, y por otro lado, personas jurídicas o sujetos empresa. La obtención de ganancias. Después, la ley utiliza muchas veces los términos réditos, rendimientos, enriquecimientos. Bueno, esos son todos sinónimos de ganancias. ¿Qué es una ganancia? Sobre esto hay innumerables teorías económicas intentando explicar cuál es el concepto de ganancia. Esas teorías están, por ejemplo, muy bien sistematizadas en un libro de Horacio García Belsunce que se llama El concepto de rédito, donde pasa revista a las distintas definiciones de renta de la ciencia económica, pero que por supuesto a nosotros no nos interesa, solo nos interesan el concepto de renta que adopta la ley del impuesto a las ganancias, que es diferente para personas humanas y sucesiones indivisas que para personas jurídicas. Por eso digo que estamos viendo el aspecto objetivo del hecho imponible, pero que está vinculado indisolublemente con el subjetivo. Entonces, para personas humanas y sucesiones indivisas, en el artículo 2, apartado 1, de la ley del impuesto a las ganancias, se establece la adopción de la llamada teoría del rédito producto o teoría de la fuente, que es exactamente lo mismo, teoría de la fuente o teoría del rédito producto, que dice que es una ganancia todos los rendimientos, réditos, enriquecimientos, ya vimos que son sinónimos, susceptibles de periodicidad de la fuente y su habilitación. Todos los réditos, rendimientos, enriquecimientos susceptibles de periodicidad que implique la permanencia de la fuente y su habilitación. Es decir, que son tres requisitos los que se requieren para que exista ganancia. Periodicidad, permanencia de la fuente y habilitación. Deben darse en forma concurrente estos tres requisitos para que algo se considere ganancia para personas físicas o humanas y sucesiones indivisas. Bueno, periodicidad, ¿qué implica? Implica la reiteración de actos no accidental, es una reiteración de actos dirigidos a la obtención de la renta. E incluso puede ser una periodicidad potencial, es decir, puede tratarse de un solo acto, pero que lleve íncita la posibilidad de reiteración. Eso es periodicidad. Permanencia de la fuente indica que la fuente, es decir, aquello de donde se obtiene la ganancia, eso es lo que llamamos fuente. Recuerden que hablábamos de percepción o retención en la fuente, es aquello de donde fluye la ganancia, no debe agotarse con el acto en cuestión. Si se agota la fuente, eso no es una ganancia. Y habilitación es el tercer requisito que generalmente da lugar a errores cuando intentan explicarlo en algún examen. La habilitación
o lo que también se denomina puesta en marcha, no tiene nada que ver con la habilitación comercial de un local, como el perteneciente al poder de policía municipal. No es la habilitación comercial. Habilitación quiere decir puesta en marcha. ¿Qué quiere decir esto de puesta en marcha? Es una disposición de ánimo del sujeto que se traduzca en algún tipo de organización y en virtud de la cual se obtenga la ganancia de manera tal que no se trate de un acontecimiento meramente casual o fortuito. Entonces hay una disposición de ánimo del sujeto para producir, una intención del sujeto que se traduce en algún tipo de organización para producir esa renta, y no debe ser solamente algo casual o fortuito. Bueno, por otro lado, tenemos el concepto de renta para personas jurídicas, que en este caso el artículo 2, apartado segundo, adopta la teoría del incremento patrimonial. Incremento patrimonial. En este caso se considera renta todo ingreso que obtiene la persona que implica un incremento neto del patrimonio. Todo ingreso que implica un incremento neto del patrimonio, independientemente de que cumpla o no estos requisitos. Por eso el artículo 2, apartado segundo, dice cumplan o no con los requisitos del artículo anterior. Es decir, que no es necesario periodicidad, permanencia y habilitación. ¿Por qué pasa esto con las personas jurídicas o con los sujetos empresa? Porque la ley presume, es una ficción legal, de que la empresa es un sujeto capaz potencialmente de obtener rentas, a diferencia de la persona física, en la que deberían darse estas condiciones para que algo se considere renta. En principio, en las sociedades o empresas, todo incremento patrimonial va a suponer una ganancia. Bueno, entonces arrancamos con algunos ejemplos sencillos. Yo no creo que vayamos a ver práctica, a pesar de que el cronograma dice la última clase como práctica, pero me parece que tirarles un ejercicio de práctica de liquidación de este impuesto es perder el tiempo. Entonces vamos a tratar de intercalar algunas cuestiones prácticas a medida que lo vamos viendo. Después vemos, si vemos que nos alcanza el tiempo, intentamos hacer algún práctico. Bueno, si tengo, por ejemplo, un jugador de fútbol, siempre doy el mismo ejemplo porque es un ejemplo tonto y fácil, después lo vamos complejizando. Tengo un jugador de fútbol que obtiene honorarios del club en el que juega. ¿Eso es una ganancia? Sí, porque cumple con los requisitos de periodicidad, eso se va a reiterar en el tiempo. Hay una permanencia de la fuente, que en este caso es el trabajo del jugador, el mismo jugador es la fuente de ingreso, y hay una disposición de ánimo del sujeto para producir. Ahora, ¿qué pasa si ese jugador de fútbol hace una campaña publicitaria por única vez? Y entonces le pagan el fee por la campaña publicitaria. ¿Eso es una ganancia? No. Bueno, pareciera que no, porque no hay periodicidad, pareciera no haber periodicidad, pero recuerden que la periodicidad puede ser meramente accidental, o sea, puede ser potencial, no accidental, potencial, es decir, está vinculado con su actividad y es susceptible de reiterarse, a pesar de que la hizo por única vez en su vida, imaginemos esa publicidad. Entonces también podría considerarse una ganancia. Ahora, el mismo jugador recibe una herencia por parte de una tía que falleció. ¿Es una ganancia? No. No hay periodicidad, aunque uno podría decir, bueno,
podría potencialmente, por supuesto la tía no va a volver a morir, ¿no? Pero podría morir algún otro pariente. Pero básicamente es un acontecimiento fortuito, casual. Es decir, que no hay una habilitación de la fuente. Ahora, el jugador de fútbol vende su auto particular. ¿Es una ganancia? No, ¿por qué? Porque no hay periodicidad y no hay permanencia. O sea, obtiene una ganancia, pero no hay... Exacto, no hay periodicidad, aunque bueno, podría empezar a dedicarse a la venta de autos, digamos. Podría ser el primer acto de cambiar de rubro y dedicarse a vender automotores. Pero la realidad es que eso agota la fuente. El auto, una vez que se vendió, ya no... La fuente ha perecido. Bueno, ¿y qué pasa si el jugador de fútbol vende un inmueble? Supongamos que tiene un departamento en Buenos Aires y lo vende. ¿Eso es una ganancia? ¿Sí? ¿Por qué? Es exactamente lo mismo que el anterior, pero, en este caso, la modificación de la ley 27.430 introdujo, y ya lo vamos a ver, introdujo la venta de inmuebles en el hecho imponible del impuesto a las ganancias para personas humanas, cosa que antes no era así. Entonces hubiera estado perfecto. De hecho, antes yo daba este ejemplo y la respuesta era: esto no es una ganancia. Con lo cual ya van viendo que con esto solo no hacemos nada, digamos, vamos a tener que ver todo el panorama completo. Bueno, ¿qué pasa si el jugador de fútbol tiene... Sí, decime. En el caso de lo que agrega la 27430I, ¿es solo cuando es una vivienda, no primera? No, es cuando no es vivienda, pero igual vamos a llegar a eso, ¿eh? Ahora es simplemente introductorio, pero la venta de tu casa habitación está exenta. En ese caso no pagarías impuesto a las ganancias. Es la venta de algo que no es casa habitación, de un inmueble. Bueno, ¿qué pasa si el jugador de fútbol de repente contrae deudas que no puede cubrir y se concursa, ¿no? Y obtiene la homologación de un acuerdo preventivo con una quita del 40%? Y supongamos que debía 1 millón de pesos y entonces obtiene una quita del 40% de su pasivo. ¿Es una ganancia eso? No. Sí, el jugador de fútbol se concursa preventivamente. Ya vieron concursos, sí. Bueno, porque de repente contrajo deudas que no puede solventar, entonces entra en situación de pagos, presenta su concurso preventivo y finalmente se verifica un pasivo de 1 millón de pesos y él obtiene una quita vamos a suponer que todo el pasivo es quirografario, obtiene una quita del 40%, con lo cual tiene que pagar básicamente 600.000 pesos en lugar de 1 millón, ¿no es cierto? ¿Es una ganancia? No. ¿Cómo? Bueno, lo de la innovación no sé si tiene mucho que ver porque es verdad que desde el punto de vista jurídico vos podés argumentar lo de la innovación, ¿cierto? Ahora, yo desde el punto de vista contable te diría que hay un incremento patrimonial de ese sujeto. O sea, porque antes debía 1 millón de pesos y ahora debe nada más que 400.000. Perdón, 600.000. Es decir, tuvo un incremento por 400.000 pesos. Pero es cierto, no es una ganancia, porque no cumple con ninguno de estos requisitos. Sin embargo, si yo le pregunto lo mismo con respecto a un sujeto empresa, claramente la quita concursal es una ganancia. Porque independientemente del análisis jurídico que puedas hacer, que me parece perfecto, de en cuanto a si tiene efecto novatorio o no, incluso con respecto a las quitas concursales,
se discutió si era un acto, en un momento se discutió si era un acto a título gratuito o no, porque estaban exentos los actos a título gratuito. Hoy en día ya, digamos, esa exención se eliminó, con lo cual claramente en un sujeto de empresa está grabado. Y en el sujeto de empresa entonces está grabado cualquier incremento del patrimonio, aunque no cumpla esos requisitos. Entonces, un sujeto vende un inmueble, antes y ahora estaba grabado, sujeto de empresa. Un sujeto de empresa vende un automóvil, antes y ahora está grabado. Cualquier incremento patrimonial, aunque no cumpla los 3 requisitos. Bueno, ahora volvemos a sujetos, personas humanas y sucesiones indivisas, porque yo le decía, no es tan sencillo como esto. Estos 3 requisitos hay que completarlos con lo que dice el mismo artículo 2, en el sentido que es ganancia sin perjuicio de lo dispuesto en cada categoría y aun cuando no se enuncie en ellas. Sin perjuicio de lo dispuesto en cada categoría y aun cuando no se enuncie en ellas. ¿Por qué? Porque en el caso de los sujetos, personas humanas y sucesiones indivisas, la renta se clasifica en 4 categorías. Primera categoría, renta del suelo, que está en el artículo 41. Segunda categoría, renta de capital, está en el artículo 45. Tercera categoría, renta de participación empresaria, está en el artículo 49. Cuarta categoría, las rentas de trabajo personal y otras rentas, artículo 79. ¿Por qué dice sin perjuicio de lo dispuesto en cada categoría y aun cuando no se enuncie en ellas? Porque además de cumplir estos 3 requisitos, yo tengo que fijarme si la renta de ese sujeto encuadra en alguna de las categorías. Si la renta de ese sujeto está enumerada en alguna de esas categorías, en la enumeración que hace de estas categorías, que después la vamos a ver cada una, si está mencionada acá, eso está grabado, aunque no cumpla con los 3 requisitos. En la mayor parte de los casos cumple con los 3 requisitos. Pero hay casos donde está mencionada en una categoría y no cumple con ninguno de los requisitos, pero por el solo hecho de estar mencionada en la categoría está grabado. ¿Se entiende? Bueno, entonces, sin perjuicio de lo dispuesto en cada categoría y aun cuando no se enuncien en ellas. ¿Qué quiere decir? Que si cumple con estos 3 requisitos, pero no está mencionado acá, está grabado por el hecho de cumplir con esos 3 requisitos. Entonces, pero como todas las rentas del sujeto tienen que encuadrar en una categoría, entonces en ese caso la categoría 3 cumple una función residual. Si yo tengo una ganancia que cumpla con los 3 requisitos, pero no está mencionado en la enumeración de las categorías, entonces eso es ganancia de tercera categoría. ¿Hasta ahí me siguen? Bueno, ustedes vieron, cuando vieron la clasificación de los tributos, deben haber visto que hay tributos globales y tributos cedulares. El tributo global es el que somete la base imponible a una única alícuota. El tributo cedular es el que se divide en categorías, sometiendo cada categoría a una alícuota diferenciada. A pesar de la división en categorías, nuestro impuesto es global. En principio es un impuesto global, nuestro impuesto a las ganancias. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a clasificar las rentas que obtiene el sujeto en estas categorías. Pero después, el tratamiento de esas rentas va a ser conjunto. Yo voy a sumar todas las rentas y a esas rentas le voy a aplicar una misma alícuota. Aclaro que, porque esto parece una pavada, pero a mí me costó muchísimo entenderlo al principio, que no se trata de una clasificación de contribuyentes.
Se trata del mismo contribuyente cuyas rentas se clasifican en categorías. No vayan a pensar que son distintos casos, digamos. La misma persona puede tener rentas de una, de otra, de todas. Bueno, y en principio todas están sometidas a una misma alícuota, que es, en el caso de las personas físicas y sucesiones indivisas, es un impuesto progresivo. La alícuota está establecida en el artículo 90, es una progresión por escalones. Después nos vamos a referir a la alícuota. Vamos a ver cómo es esa escala, cómo se construye la escala. Sí. Sí, que todas las rentas, digamos, después se van a sumar, las rentas de todos los sujetos, y se van a someter a una misma alícuota, por eso te digo que es un impuesto global y no cedular, a una alícuota que es una alícuota progresiva, es una progresión por escalones, la que está establecida en el artículo 90. Que después vemos cómo es la escala, por ahora solamente lo estoy mencionando. Bueno, entonces, dos aclaraciones. No es un impuesto cedular, pero hay casos de impuesto cedular. Casos que además se han incrementado notablemente con la 27430, es decir, con la última ley de reforma del impuesto a las ganancias. Antes, ustedes iban a tener la venta de acciones, los resultados por venta de acciones y los resultados de juegos de azar. Esos eran los únicos casos de impuesto cedular, es decir, donde tenían una alícuota diferencial estos dos casos. Ahora tienen como 8 o 9 casos de impuestos cedulares, con lo cual está sustancialmente modificado la liquidación del tributo en relación a lo que van a encontrar ustedes en el libro. Bueno, pero entonces, si yo someto todas las rentas a una misma alícuota, en principio, sacando los casos cedulares, ¿para qué divido en categorías? Bueno, el sentido de la división de categorías es porque si bien después las voy a sumar todas y les voy a aplicar la misma alícuota, existen, y esto se los adelanto, pero después lo van a entender más adelante, existen distintos tipos de imputación de la renta al periodo fiscal según cada categoría. Es decir, cada categoría tiene un sistema diferente de imputación de la renta al periodo fiscal. Hay sistemas distintos de imputación de quebrantos, de compensación de quebrantos, perdón. También lo van a entender más adelante. Y además existen distintas deducciones según cada categoría. Y este es el sentido de por qué dividir en categorías a pesar de aplicarle después una alícuota común. Bueno, entonces arrancamos ahora con las rentas del suelo. Aclaro que en el caso de las rentas del suelo y las rentas del capital, sí. Está bien que eso igual lo iba a explicar más adelante, pero ya está bueno que les quede aclarado. Las personas jurídicas, los sujetos de empresa, solo obtienen rentas de tercera categoría. Es decir, sus rentas son exclusivamente de tercera categoría, por el solo hecho de ser sujetos empresa. En cambio, una persona física puede obtener renta de cualquiera de las categorías. Bueno, entonces, las dos primeras categorías son aquellas donde la ganancia se deriva de del mero capital, de la tenencia o propiedad de bienes. En el primer caso son inmuebles y en el segundo caso capital mobiliario. Pero no hay una participación activa del sujeto en la obtención de la ganancia. No hay una participación activa del sujeto en la obtención de la ganancia. En cambio, en la tercera categoría y en la cuarta ya hay una mayor preponderancia, especialmente en la cuarta, del trabajo de la persona. De hecho, la cuarta es directamente rentas derivadas del trabajo. Bueno, entonces, ahora vamos a ver qué es lo que comprende cada categoría, que imagínense que no podemos detenernos en cada uno de los incisos, son varios incisos en cada categoría, así que vamos a verlo
los más importantes. Algunos van a quedar afuera inevitablemente. Bueno, el alquiler de inmuebles rurales o urbanos. El producido de él es el primer inciso de la categoría 1, renta del suelo. El producido del alquiler de inmuebles urbanos o rurales. Entonces ahí la persona física tiene un inmueble que alquila. Ese alquiler es un ingreso que es considerado ganancia. Fíjense que en este caso cumple perfectamente con los 3 requisitos. La fuente no se agota, es periódico y hay una disposición del sujeto a producir. Bueno, en cuanto al monto del alquiler, hay una modificación en esta nueva ley 27430, porque antes el monto del alquiler no podía ser inferior a la base imponible de los tributos municipales, como el ABL. Pero ahora directamente la ley remite al valor de mercado. Es decir, que yo el alquiler que figure en el contrato tiene que ser el valor de mercado, salvo la prueba en contrario. Yo podría demostrar que hay alguna particularidad por la cual puedo cobrar un alquiler por debajo del valor de mercado. Y si no se ajusta al valor de mercado, la AFIP puede impugnar ese valor. Bueno, en segundo lugar se refiere, dentro de la categoría 1, a la contraprestación por derechos de usufructo, uso, habitación, anticresis, y en la ley 27430 ha agregado la superficie. Esto se mantuvo tal cual, salvo con el agregado de la superficie, que había cierta duda sobre si podía incluirse o no en esta categoría. Bueno, ahora están despejadas las dudas. Es decir, cuando yo constituyo un derecho real en favor de un tercero, de estos que están mencionados acá, y obtengo una contraprestación, esa contraprestación es una ganancia. También vemos que cumple perfectamente con los 3 requisitos. En general, el usufructo, a pesar de que el Código Civil dice que es oneroso, se pacta la gratuidad, con lo cual muchas veces no va a caer en este inciso, sino en otro que vamos a ver más adelante. Pero en los otros casos es oneroso, por ejemplo, la superficie, el derecho de superficie generalmente va a ser oneroso. Así que bueno, lo que se obtenga de eso es una ganancia. El inciso siguiente se refiere a las mejoras que introduzcan los locatarios que no deban ser indemnizadas. Bueno, esto se refiere al incremento que experimenta el sujeto cuando en el contrato de alquiler o de arrendamiento rural, esto se ve mucho más en los arrendamientos rurales o en los arrendamientos o en las locaciones con destino a comercio, existe la posibilidad de hacer mejoras en el inmueble que después van a acceder en beneficio de la propiedad. En ese caso hay un aumento de valor que es una ganancia, salvo que deba ser indemnizada, porque si el propietario le tiene que indemnizar al inquilino el valor de las mejoras, entonces hay una neutralización de valores que determina que no exista ganancia. Pero en el caso de que no deban ser indemnizadas, es una ganancia. Bueno, por la misma razón, es una ganancia el impuesto inmobiliario u otros impuestos que el inquilino tiene que pagar, y este es el inciso siguiente, los tributos que toma a su cargo el inquilino, porque esto incrementa el precio del alquiler. Entonces, además del alquiler, que está grabado por inciso 1 o el inciso A, por inciso D, que creo que es el inciso digamos, esos impuestos que el inquilino paga también son una ganancia. Bueno, después tienen los incisos F y G. Por ahí nos salteamos alguno del medio, pero no muy importante. El F y G son las que se llaman rentas psíquicas. Psíquicas. No sé por qué, francamente nunca encontré la explicación de por qué llamarle rentas psíquicas. En realidad son rentas presuntas, diría yo. Los dos casos. De psiquis, de psíquicas. Bueno, la doctrina la llama así, pero digamos, ya les digo, la ley no utiliza esta expresión. El valor locativo
de inmuebles que ocupen los propietarios para recreo veraneo. El valor locativo de inmuebles ocupados por los propietarios, por sus propietarios, para recreo, lujo o veraneo. Es decir, en este caso es el de la persona que tiene un inmueble que es su vivienda, pero además tiene otro inmueble y que lo ocupa circunstancialmente en alguna fecha del año para veraneo. Es decir, el tipo que tiene una casita en Montehermoso. Eso genera una ganancia presunta que está dado por el monto del alquiler que le hubiera pagado un tercero. Pero en realidad no lo está alquilando. Por eso es una renta presunta, porque no lo está alquilando. Si lo estuviera alquilando realmente, en el verano, si lo alquila alguien, eso entra en el inciso A. Sí, seguimos en la categoría 1, todo es categoría 1, pero entraría en el inciso A, alquiler de inmueble. En este caso es una renta presunta, que es cuando el mismo propietario ocupa su inmueble de recreo o veraneo. Tiene que contabilizar un importe como ganancia, por eso. ¿En qué se basa para fijar ese valor locativo? ¿Por qué? ¿En qué se basa? Bueno, porque en realidad la explicación que dan es un poco atravesada, pero primero porque es una renta presunta, o sea, básicamente. Pero ¿por qué la presunción? Porque si vos le cobraras un alquiler a ese tercero, pero después se lo perdonaras, es decir, si después le donaras el importe, esa donación que vos le hacés no la podés deducir. Entonces, esta es la explicación doctrinaria de por qué, digamos, no digo que esté de acuerdo con eso, pero si no, vos pondrías en peor situación al que le donó el importe del alquiler que al que nunca se lo cobró. Entonces, bueno, y además básicamente porque implica la tenencia de un bien que podría generar un ingreso. Si vos no lo alquilaste, bueno, igual paga. ¿Se puede probar que no lo alquilaste porque no pudiste? No, porque digamos. No, es que justamente si vos lo tenés si vos lo alquilás, no tenés que pagar por este inciso. Si no lo alquilás, o pagás por uno o pagás por otro. Es una presunción iuris et de iure, es decir, no hay ninguna forma de demostrar. Sí, pero digamos, todo lo que vos tengas por demás de tu vivienda va a ser considerado de lujo, recreo, veraneo. Pero bienes personales es otro impuesto. Esto acá no se paga por el valor del inmueble, se paga por la renta de ese inmueble. Puede que sea injusto o no, pero digamos, lo cierto es que también por otro lado, digamos, vos le estás grabando a la persona que realmente lo alquila, ¿cierto? La persona que realmente lo alquila obtiene un ingreso por eso. Bueno, vos no obtenés un ingreso, pero sí te estás ahorrando de pagar una casa de veraneo. Entonces, de alguna manera, hay una ganancia del sujeto. Presunta, como, digamos, igual no quiero defender yo la norma, pero la norma dice eso, o sea, básicamente es eso. Bueno, y el inciso G grava también, se van a escandalizar con esto, porque grava los inmuebles cedidos gratuitamente a terceros, como si yo se los alquilara. Si yo le cedo un inmueble gratuitamente a un tercero, tengo que pagar por él una especie de alquiler presunto, es decir, lo que me hubiera pagado ese tercero por esa ocupación. Bueno, está exento expresamente en el artículo 20, que es el que establece todas las exenciones. Las exenciones, les aclaro, no las vamos a ver porque nos llevaría muchísimo tiempo ver cada una de las exenciones. Entonces voy a ir mencionando algunas exenciones importantes a medida que vamos viendo todo el resto de los aspectos de la ley. Esta es una exención que vale la pena tener presente. Está exenta la casa de habitación del contribuyente. Es decir, la casa de habitación del contribuyente no genera una renta presunta como sí lo genera la vivienda adicional, no la vivienda, sino el inmueble adicional de recreo veraneo. Bueno. Sí.
Claro, si vos le das a alguien en comodato algo, se lo prestás, o le das un usufructo gratuito, podría ser también, porque el usufructo que está grabado por inciso B es el usufructo oneroso. Si se lo das en comodato o un usufructo gratuito, la ley te va a presumir que vos obtenés un ingreso. Igual, ¿quién se va a enterar de que yo le presto la casa a alguien? Sí, bueno, es verdad que pueden no detectarlo, esto, es verdad que hay mucha gente que no lo declara esto, pero también es cierto que la AFIP tiene la información de los inmuebles, así que además en muchos casos lo que suele suceder, de las pocas veces que enganchan a algún contribuyente por este tema, ¿no? Pero a veces se pacta con algún contrato comercial para evitar pagar el IVA, sobre todo, de un contrato comercial, se celebra un comodato, para no celebrar un alquiler, se celebra un comodato. Y entonces la AFIP le hace una inspección al tipo que está en el comercio y muestra el comodato, y entonces ahí se dan cuenta de que en realidad no están pagando ganancias por un alquiler. Pero bueno, sí, puede ser que no lo detecten tranquilamente y puede ser que haya gente que no lo... Perdón, no me quiero del tema. ¿No pasa en el campo? Cuando vos tenés tierra ociosa, hay una presunción. No. Porque aparte de lo del campo, ya es otra cosa, porque además, digamos, ganancia... Está bueno que me hables del campo porque es un error común también. Si yo te digo que una persona obtiene renta de cosechas, ¿no? Por la explotación agropecuaria, suelen ubicarlo, en los exámenes, por ahí suelen ubicarlo como renta de primera categoría. Claramente eso no es renta de primera categoría, porque no estoy hablando de una actividad del sujeto. Solo es renta de primera categoría, yo tengo un campo y lo arriendo. Pero si yo tengo una explotación agropecuaria, eso no, eso es una empresa unipersonal, que entra como categoría 3. Sí. Eso sería rentas de empresas unipersonales, la explotación agropecuaria. Lo otro, el alquiler del campo, está en... Pero entonces eso no genera ninguna renta presunta. Bueno, segunda categoría, entonces, rentas de capital. Acá entra en esta categoría, en el inciso A, todo lo que sea consecuencia de la colocación de capital. Todos los rendimientos obtenidos por genéricamente lo que se llama colocación de capital, es decir, el interés, ya sea de renta de títulos, bonos, cauciones, créditos. En definitiva, eso, colocación de capital que genera un rendimiento, que es básicamente el interés, que es la retribución por el uso del dinero ajeno. Bueno, este interés es lo que está grabado en el impuesto a la ganancia. Que acá hubo una modificación fundamental, y eso probablemente por ahí lo habrán escuchado, de que con esta modificación se empieza a grabar la renta financiera. Después lo vamos a ver con mucho más detalle, pero anticipo, la mayor parte de los intereses, es decir, lo que se llama renta financiera, o parte de lo que se llama renta financiera, estaban exentos. El artículo 20, dentro de las exenciones, contemplaba los intereses de plazo fijo, caja de ahorro y toda otra serie de instrumentos financieros. Hoy en día la exención de la renta financiera quedó muy acotada porque solo quedó exento los intereses de caja de ahorro y cuentas especiales de ahorro. Es decir, que además tienen un rendimiento muy bajo. Todo el resto de los intereses de títulos, bonos y demás están grabados. Pero hoy en día eso es un impuesto cedular. Entonces, hágale un circulito a este inciso porque después lo vamos a ver de vuelta, porque está mencionado en la categoría 2, en el inciso A, pero además es renta cedular. Es decir, que se le va a aplicar una alícuota diferente y no se va a sumar al resto de la renta del sujeto. Sí. ¿Cuáles son los que quedan hoy en día exentos? Son cajas de ahorro y cuentas especiales de ahorro. ¿Y el resto queda como? El resto todo está grabado y todo es impuesto cedular. Sí. Bueno, el artículo 48 está relacionado con este inciso A.
establece una presunción cuando no se estableció el interés en una deuda o se estableció un interés por debajo de un determinado valor, que el interés no es menor, la presunción es que los intereses no son menores que lo que establece el Banco de la Nación Argentina para descuentos comerciales. El interés, es decir, la tasa activa del Banco Nación para descuentos comerciales es como el tope mínimo de los intereses. Si yo pacté por debajo de eso o no pacté intereses, se presume que esos son los intereses que corresponden. En algunos casos directamente la presunción es iuris et de iure, por ejemplo, venta de inmuebles a plazo. En el caso de que se tratara de un interés por la venta de un inmueble a plazos, en ese caso, aunque yo no haya pactado interés, me van a cobrar iuris et de iure el interés de este límite menor. En el resto de las deudas, yo pude haber pactado un interés un poco menor y puedo haber justificado por qué ese interés es menor y puede ser admitido. La presunción es solo iuris et de iure. Bueno, entonces, inciso A, los intereses. Renta financiera, impuesto cedular, va por afuera. Inciso B, la alocación de cosas muebles y derechos. Por ejemplo, si alquilo un automóvil y obtengo una contraprestación, en ese caso es una renta de segunda categoría. Las regalías están contempladas también en este inciso. Después el artículo 47 define qué es una regalía, que es una contraprestación que se establece por la transferencia de dominio de cosas o derechos cuyo importe se establezca en relación a una unidad de producción. Entonces, la contraprestación por la transmisión del dominio de cosas o derechos cuyo importe se establece en relación a una unidad de producción. Por ejemplo, si tengo una marca comercial y yo cedo la explotación de esa marca comercial y pacto que va a haber que la contraprestación es un determinado porcentaje de las ventas que se hagan de ese producto. Bueno, eso sería lo que se conoce como regalía para el impuesto a las ganancias, es renta de segunda. Bueno, después, menciona las rentas vitalicias, eso no la podemos pasar por alto. Las sumas que se perciban por obligaciones de no hacer o de no ejercicio de una actividad. Cuando se pactan obligaciones de no hacer, cuando se pacta una contraprestación por una obligación de no hacer o de no ejercicio de una actividad. Por ejemplo, que yo recibo un importe de dinero por no ejercer actividad en competencia con otra persona. Entonces, en compensación con no ejercer esa actividad, me recibo un importe de dinero. Esto es una renta de segunda categoría. Está mencionado como renta de segunda categoría. Y esto es un ejemplo, uno de los tantos, uno de los ejemplos que hay de renta que no cumple con los tres requisitos y sin embargo está mencionada en una categoría y por eso está grabada. No cumple con los tres requisitos porque justamente estoy dejando de ejercer actividad. Es decir, estoy agotando la fuente. Y sin embargo, está grabado. Traten de anotarse cuáles son los ejemplos donde no se cumplen, porque muchas veces se pregunta eso. Mencione algún ejemplo donde está grabado por estar mencionado en la categoría, pero que no cumple con la teoría de la fuente. Bueno, este sería un caso. Otro caso sería, por ejemplo, el inciso H, que es la transferencia definitiva de derechos de llave, marcas o patentes de invención y similares. Acá no es la cesión del uso de una marca, sino que es la transferencia definitiva de la marca o la transferencia definitiva de una patente de invención. Es decir, no le estoy licenciando la marca o licenciando la patente, sino que se la estoy transfiriendo en forma definitiva. Es decir, no cumple con los requisitos porque se agota la fuente, pero está grabado por estar mencionado. Bueno, el inciso I, los dividendos.
Eso es todo un tema aparte, el de los dividendos. Los dividendos y utilidades. ¿Por qué menciona en forma separada dividendos y utilidades? Porque dividendos son los de sociedades anónimas, utilidades del resto de las sociedades. Estos dividendos que percibe una persona física son renta de segunda categoría, pero además son impuesto cedular, ahora con la ley 27430. Y ahí hubo una innovación también muy grande en materia de dividendos, que después vamos a ver. Así que déjenlo aparte como impuesto cedular. También el inciso K. Nos salteamos algunos en el medio. Ya digo, no son importantes y si no terminamos más. La enajenación de acciones y demás valores, incluidos cuotas parte de fondo común de inversión, es decir, son acciones, otros títulos de valores, cuotas partes de fondos comunes de inversión, certificado de participación cuando es fideicomiso financiero, otros derechos sobre fideicomisos. Si cedo un derecho sobre un fideicomiso, por ejemplo, yo soy fiduciante beneficiario en un fideicomiso inmobiliario, cedo mi participación, cedo mi derecho, y recibo una contraprestación, eso es renta de segunda. Y acá también está la transferencia de inmuebles, mencionada como renta de segunda. Bueno, todo eso que acabo de mencionar, que además tampoco cumple con los requisitos de periodicidad, permanencia y habilitación, porque en todos los casos se agota la fuente. Estoy vendiendo mis acciones, estoy vendiendo mi certificado de participación, estoy vendiendo mi inmueble. Todo eso es otro impuesto cedular diferente que fue incorporado por esta reforma. Entonces no se van a sumar al resto de las rentas. Bueno, rentas de tercera categoría. Hasta ahí, ¿cómo van? Sí, espantados, me imagino. Espantados. Pero lo que me interesa saber es si se entiende. Más que nada, digamos, hasta que logren internalizar todo eso va a pasar un tiempo. Pero, digamos, en principio traten de entenderlo. Sí, decime. Pasa tiempo, yo estoy fe. Del caso de la... Te dura el enojo a vos. Dura, y eso va a durar siempre. Bueno, ejemplo de la primera categoría sería de las rentas psíquicas. Claro, exacto. No cumplen con Sí, exacto. Sí, las rentas psíquicas no cumplen con esos tres requisitos por ser una renta presunta directamente. Entonces también es un ejemplo de... Está grabado porque está mencionado, si no, no estaría grabado. Bueno, la tercera categoría, renta de participación empresaria. Ahí hay una particularidad porque la ley, en la enumeración que hace de las distintas rentas, sigue un sistema subjetivo. A diferencia de lo que vimos hasta ahora, que seguía un sistema objetivo. ¿Por qué un sistema objetivo y subjetivo? Porque acá me estaba diciendo qué rentas están incluidas. Y acá arranca diciendo que son las obtenidas por determinados sujetos. Entonces, arranca definiéndolas con un criterio subjetivo. ¿Y qué dice? Que son las obtenidas por los sujetos del artículo 69, inciso A, inciso B. Esto ya, fíjense que en el cuadro yo ya lo ubico acá abajo, porque son rentas de tercera, pero no obtenidas por personas humanas, sino que son rentas de tercera obtenidas por los sujetos del inciso A y del inciso B. Que esto después lo vamos a ver en detalle, pero les anticipo, estas son las sociedades de capital y estos son los establecimientos estables o permanentes, ¿no? Establecimiento permanente. Del exterior, de sujetos del exterior.
Bueno, entonces, las obtenidas por los sujetos del artículo 69, por otras sociedades, que estas son otras sociedades que no están en el artículo 69, inciso A, que son las sociedades del capital. Y después, por fideicomisos, donde no coincidan donde coincidan fiduciante y beneficiario. Y no me alcanza el lugar para anotarlo. Otro caso más son las empresas unipersonales. ¿Puedo repetir el último? Empresas unipersonales. Que esto de acá está en el artículo 49, inciso A, y lo de acá abajo está en los incisos B a D del artículo 49. Bueno, en cuanto a yo sé que ustedes detestan memorizar artículos, pero algunos artículos conviene tener presente qué significa. O sea, yo veo que hay como una resistencia a la memorización de un artículo, ya como una cuestión de principio. No, yo no memorizo artículos. Bueno, traten de sacarse un poco eso de la cabeza, porque yo veo que no es solamente que les cueste memorizar, sino que directamente cuando lo están estudiando, no lo miran el artículo, porque no tienen que memorizar, porque le han dicho que no hay que memorizar. Me parece perfecto que no hay que memorizar. Pero en algunos casos sí, porque ayuda a recordar ciertos conceptos. Si yo digo los sujetos del 69, inciso A, me estoy ahorrando de decir sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, sociedad de economía mixta, asociaciones y fundaciones. Todos esos son los sujetos del inciso A, que son las sociedades de capital. Y después, los del 49, incisos B a D, son todos estos. Otras sociedades, que son la colectiva, capital, industria, los fideicomisos, cuando coinciden fiduciante y beneficiario. Bueno, esto igual no se preocupen que ahora lo vamos a repetir, vamos a ver cada uno de los sujetos. Simplemente que sería bueno que el artículo 69 lo tengan un poco presente, y que tengan presente los artículos de las categorías. Y después otros artículos por ahí no es importante retenerlos, pero sí saber que categoría 2, 45, categoría 1, 41, categoría 1, 41. Bueno, entonces, estamos en renta de tercero. El artículo 49 empezó con una enumeración subjetiva. Son las rentas obtenidas por determinadas personas jurídicas, que son las mencionadas en el 69, después por otras sociedades, por fideicomisos donde coinciden, y las unipersonales. Después arranca ya con el criterio, hay uno más de criterio subjetivo, pero que ya corresponde incluirlo acá, que es el inciso E, las actividades de comisionista, rematador, consignatario y demás auxiliares de comercio. O sea, actividades de auxiliares de comercio, en este caso personas humanas, son por ese solo hecho renta de tercera categoría, por ser consignatario, por ser auxiliar de comercio, es renta de tercera categoría. Pero en este caso ya no estamos acá, sino que estamos acá. Una persona humana que se dedica a la actividad de consignatario. Lo mismo pasa con el inciso siguiente. Loteos con fines de urbanización. El inciso engloba 3 casos. Loteos con fines de urbanización, enajenación de inmuebles en propiedad horizontal y
enajenación de conjuntos inmobiliarios. ¿Qué es esto? Bueno, ¿Eso es de persona física? exactamente. Eso es de persona física. Yo le decía, en realidad, el criterio subjetivo arranca en los primeros incisos y a partir del inciso F arranca un criterio objetivo. Y ya entonces no se está refiriendo a las personas humanas. Ahora, entonces, si una persona humana vende un inmueble, antes eso no era una ganancia, ahora vimos que entraría en renta de segunda categoría, pero después vamos a ver bien en qué caso entra en renta de segunda categoría. Pero en principio no era una ganancia, ahora lo es. Ahora, si la misma persona... Perdón, ¿vender un Sí. inmueble no es en categoría primera? No. Recuerden que la categoría primera es en general alquiler o cesión de uso o contraprestación por derecho de usufructo, no es la venta. Por eso, cuando es renta del suelo, es la renta que obtiene tu inmueble sin agotarlo, ¿cierto? En cambio, en la categoría 2, hay algunos casos donde se agota la fuente, que es, por ejemplo, la transferencia de un inmueble, y eso es una ganancia porque está mencionado ahí. Pero no cumpla con los 3 requisitos. Pero no cumple con los 3 requisitos, claramente no lo cumple. Sí. Nosotros habíamos dicho que las personas jurídicas únicamente podían tener rentas de tercera categoría. Exacto. Cuando vimos los primeros artículos que eran el concepto subjetivo, eran con respecto a personas humanas, y ahora también pueden ser personas jurídicas, o en el inciso A pueden ser personas humanas y jurídicas. No. Claro, veo que por ahí no queda claro esto, así que le voy a dar ejemplos. Pero primero te aclaro lo que me preguntaste. Del inciso A, ¿cierto? Al inciso inciso A al inciso D, son rentas de tercera categoría obtenidas por estos sujetos, que solo pueden obtener rentas de tercera categoría. Entonces, si yo les digo, una sociedad unipersonal alquila un inmueble, ¿de qué categoría es? Tercera. Una sociedad unipersonal tiene un plazo fijo en el Banco de la Provincia de Buenos Aires y obtiene un interés. ¿Qué categoría es? Tercera. Exacto. Entonces, ahí es tercera por su condición subjetiva. Ahora, a partir del inciso F, arranca con un criterio objetivo. ¿Qué quiere decir? Que ya no se está refiriendo a esto. Ya no se está refiriendo a estos sujetos. Se está refiriendo a las personas humanas, que también pueden obtener renta de tercera categoría. Entonces, las derivadas, el inciso F se refiere a las rentas derivadas de loteos con fines de urbanización, enajenación y venta de inmuebles en propiedad horizontal y enajenación de conjuntos inmobiliarios, que eso lo incluyó la ley 27430 porque antes no estaba incluido ahí. Entonces, ¿qué quiere decir esto de los loteos? Digamos, yo le decía, si yo vendo un inmueble aislado como persona física, antes eso no estaba grabado, ahora va a entrar como renta de segunda categoría, pero cedular, porque también es un caso cedular, ¿no? Ahora, si yo hago un loteo, es decir, un loteo saben lo que es, ¿no es cierto? La subdivisión del inmueble y la venta de los lotes. Bueno, eso es renta de tercera categoría, efectuado por una persona humana. Es renta de tercera categoría. Siempre y cuando se cumpla con lo que dispone el decreto reglamentario en cuanto a la cantidad de lotes. Que en el artículo 89 del decreto reglamentario, ustedes tienen la cantidad de lotes que son necesarios para que se considere que es un loteo con fines de urbanización, que son más de 50 lotes. Entonces, si yo subdivido un inmueble y hago 4 lotes y vendo esos 4 lotes, eso no es un loteo. Antes no hubiera estado grabado, ahora es posible que esté grabado como renta de segunda. Ahora, si yo hago un loteo de más de 50 lotes y los vendo, eso es renta de tercera categoría,
para una persona humana. Si yo soy una empresa desarrolladora que hago un loteo y vendo los lotes, eso es renta de tercera categoría, pero porque soy empresa, no porque sea un loteo. ¿Se entiende? Bueno, lo mismo pasa con la construcción e enajenación de inmuebles en propiedad horizontal, que es el otro caso que está mencionado ahí, y con los conjuntos inmobiliarios, por ejemplo, si vendo una casa en un country, si desarrollo un country y vendo las... Sí. Cuando me dijiste los 50 lotes o más, si hace menos, ¿de qué categoría queda? No, si hace menos, sería un caso de venta de inmueble como impuesto cedular de categoría 2, que antes no estaba grabado. ¿Y si hace menos, si es empresa, está grabado? No, si es empresa no importa cuánto haga. No importa cuánto haga, es tercera categoría. Bueno, en cuanto a la propiedad horizontal, no se confundan, la venta de un departamento que yo pueda tener en propiedad horizontal no es renta de tercera. Lo que es de tercera es la construcción y enajenación de inmuebles en propiedad horizontal. Si yo vendo mi departamento, puede ser que entre en renta de segunda categoría. No es este inciso F. Bueno. El artículo 3 también establece que son, el inciso G, que son ganancias las demás rentas no comprendidas en otras categorías. Es decir, ahí está el alcance residual que tiene la renta de tercera categoría y que por supuesto tiene sentido solamente para persona humana, este alcance residual. Porque para persona jurídica cualquier incremento va a ser una ganancia de tercera. Para persona humana, si cumple con esos requisitos pero no está mencionado, entraría como residualmente en la tercera categoría. Y aclara la última parte del artículo que cuando se trata de una actividad profesional u oficio. Perdón que Sí. vuelva para atrás. La persona Sí. puede realizar cualquiera de las 4 categorías y la empresa solo la tercera. Claro, una persona humana puede tener rentas de cualquiera de las 4. Bien. Porque, por ejemplo, puede ser una persona que alquile un inmueble, reciba un precio de alquiler, además tenga un depósito en plazo fijo y además esté desarrollando un emprendimiento de un loteo con unos amigos y además trabaja en relación de dependencia en la universidad dando clases. Ese tipo obtiene rentas de todas las categorías, que va a sumar a fin de año para sacarle la alícuota total. Bueno, con el plazo fijo no lo va a sumar porque ese es un impuesto cedular, pero con todo el resto lo va a sumar. Inclusive el loteo, porque el loteo va por tercera. Bueno. Sí. Loteo con fin de urbanización agota la fuente. Sí, agota la fuente, pero igual está grabado. Está grabado porque lo dice el inciso F, la categoría 3, del artículo 40. Porque lo dice, si no, no estaría grabado. Lo mismo la venta de cualquier inmueble. La venta de cualquier inmueble ahora está grabado porque lo dice la ley. Porque la verdad es que agota la fuente. Bueno, cuando tengo una actividad profesional o un oficio, que sería renta de cuarta, después, porque todavía no entramos en la renta de cuarta, pero sería renta de cuarta, pero está complementado con una actividad comercial, eso es renta de tercera. Entonces, por ejemplo, ahí da el ejemplo de los sanatorios. Si soy un médico, profesional médico, doy mis servicios y cobro un honorario como médico, eso es renta de cuarta, después lo vamos a ver cuáles son los casos de renta de cuarta categoría. Pero si ese profesional completa esa actividad con alguna actividad comercial, por ejemplo, tiene un aparato de rayos X y entonces brinda los servicios complementarios de diagnóstico por imágenes, eso es hace encuadrar todo en tercera categoría. El veterinario por ejemplo, que vende alimento balanceado, está completando su actividad profesional con una comercial, con lo cual todos sus ingresos entran en tercera categoría. ¿Está? Bueno, cuarta categoría. Es la renta, acá sí adquiere una preponderancia el trabajo personal. O sea, básicamente son las rentas del trabajo y otras rentas. Ahora se le cambió la denominación porque antes se llamaba solo renta del trabajo personal
Hoy se llama renta del trabajo personal y otras rentas. Posiblemente porque siempre incluyó, no, pero sigue incluyendo rentas pasivas, es decir, jubilaciones. Las jubilaciones están grabadas como renta de cuarta categoría. Bueno, entonces, el artículo 79 establece en primer lugar el desempeño de, inciso A, la renta derivada del desempeño de cargos públicos nacionales, provinciales, municipales, electivos o no. Incluidos, dice expresamente, incluidos los que son electivos. Y además de todos los órdenes de gobierno, nacional, provincial y municipal, que eran algo que no estaba aclarado hasta la reforma de la 27346. Porque aclaro que ustedes tienen dos grandes reformas. 27346, que fue en el 2017, y la 27430, que es la del 2018. Entonces, posiblemente el libro que ustedes sigan va a estar desactualizado con las dos. O sea, porque no va a tener ni la reforma de la 27346 y por supuesto no va a tener la 27430. Bueno, entonces, por ahí, si van hoy al libro van a ver que decía desempeño de cargos públicos nada más. Hoy aclara que son nacionales, provinciales y municipales y que pueden o no ser electivos. Bueno, sobre eso igual mucha controversia no había, porque ya los cargos públicos, el desempeño de cargos públicos, por ejemplo, el que es ministro de Educación, de Gobierno, de lo que sea, digamos, su salario ya pagaba impuesto a las ganancias. No había mucha... Hay algunos casos que pueden estar discutidos, como los miembros de tribunales de cuentas, que por su asimilación a los jueces no pagan ganancias. Bueno, en el caso del Poder Legislativo, el Poder Legislativo paga ganancias, aunque en realidad ahí la controversia va a estar con respecto a la base de cálculo, porque hay muchos rubros de los legisladores que son no remuneratorios, y sobre eso no se calcula el impuesto a las ganancias. Pero bueno, yo no me quiero adentrar en eso porque tampoco es ya demasiado finito. Lo que sí introdujo una reforma que introdujo esta 27346 es con respecto a los jueces. Con respecto a los jueces, ustedes saben que está el artículo 110 de la Constitución Nacional, que establece el principio de intangibilidad de las remuneraciones. Dice que la remuneración de los magistrados no puede ser disminuida en forma alguna, eso dice la Constitución. Ahora, ¿eso implica o no que se pueda gravar con el impuesto a las ganancias? Eso, es decir, el impuesto a las ganancias que recae sobre el salario de los magistrados implica una disminución de su remuneración. Bueno, esto en principio no había originado demasiada controversia porque estaban exentas. Expresamente la ley del impuesto a las ganancias eximía las remuneraciones de los magistrados. Hasta que una ley, en el año 95, eliminó la exención. Y automáticamente, por medio de una acordada, la 90 del 96, acordada número 90 del 96, la Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad del gravamen respecto de los magistrados. Con una acordada declaró la inconstitucionalidad. Es decir, no había un caso concreto. En principio, ustedes saben que el control de constitucionalidad requiere de un caso. Bueno, pero esto directamente por acordada dijeron que a los jueces no les corresponde pagar impuesto a las ganancias. Que podrá ser discutible o no, digamos, pero la misma situación se planteó en Estados Unidos. La Corte Suprema de Estados Unidos incluso le dio la razón a los jueces, aunque con la célebre disidencia de Oliver Wendell Holmes, ustedes saben, uno de los jueces más reconocidos de la Corte, que dijo que no tendrían por qué quedar al margen de una carga que se impone a todos los ciudadanos. Pero bueno, la cosa es que en nuestro país ni siquiera con un caso concreto, directamente con una acordada, dijeron que era inconstitucional, entonces nunca se aplicó el gravamen a los jueces.
Eso incluso motivó un pedido de juicio político a los miembros de la Corte de ese momento, que por supuesto quedó en la nada, ¿no? Finalmente, entonces, esta reforma que intenta solucionar una injusticia con una injusticia mayor todavía, porque dice que van a quedar grabados con el impuesto a las ganancias las remuneraciones de los miembros que ingresen al Poder Judicial a partir del 1 de enero del 2017, que fue el periodo de vigencia de la norma, la fecha de vigencia de la 27346. Desde el punto de vista constitucional es una aberración, porque de todas formas tampoco fue no se le ocurrió al legislador argentino esto, porque fue el sistema que aplicaron incluso en Estados Unidos para solucionarlo. Desde el punto de vista, ya le digo, constitucional es una aberración, porque fuera de si es o no compatible el impuesto a la ganancia con el artículo 110, lo que está claro es que estoy violando el principio de igualdad, porque voy a tener un mismo juez que va a pagar el impuesto a la ganancia sentado al lado de un juez que no lo va a pagar. El principio del artículo 14 bis también de igual remuneración por igual tarea se va a ver alterado. Ahora, desde el punto de vista maquiavélico, es decir, desde el punto de vista de la eficacia de la solución, me parece perfecta. Por eso digo, ni siquiera se nos ocurrió a nosotros, se le ocurrió a los yanquis, porque entiende perfectamente cuál es la mentalidad corporativa de los jueces. O sea, los jueces pudieron salir a protestar y sacar directamente una acordada para declarar la inconstitucionalidad cuando le tocaba el bolsillo a ellos. Ahora, cuando le toca el bolsillo a los nuevos que van a entrar, y a mí no me importa. O sea, obviamente, nadie hizo absolutamente nada. Solo hay algunas medidas cautelares, algunas acciones declarativas de certeza promovidas por el Colegio de Magistrados para que quede claro qué significa nombramiento. O sea, desde qué fecha tengo que empezar a computar, digamos, el nombramiento. Porque hay casos en donde yo tengo aprobado, digamos, está aprobado por el Senado, pero no está dictado el decreto del Poder Ejecutivo. Y, bueno, casos así. Pero fue eso nada más lo que salieron a protestar, no que se viola el principio de igualdad con respecto al nuevo compañero que van a tener sentado al lado, que va a ganar por ahí un 35% menos que ellos. Bueno. Pero perdón, ese caso sí. Tiene que ser después, no con un abogado común que entra a trabajar al Poder Judicial. No, el abogado, claro, en realidad esa es otra inequidad, digamos. Si vos sos hoy en día secretario, por ejemplo, de un juzgado, y te nombran juez, no vas a pagar impuesto a la ganancia, porque ya estás en el sistema. En cambio, si vos sos juez, si vos sos abogado, y de repente accedes a la magistratura hoy, vos vas a pagar. Porque vos no estabas en el Poder Judicial. Bueno, el inciso B se refiere al trabajo personal en relación de dependencia. Es decir, ahí el salario del trabajador entra en cuarta categoría. Seguimos con el 79. Estamos en el 79, renta de cuarta. Inciso B, el trabajo personal, o sea, lo que yo tengo de trabajar en relación de dependencia. El inciso siguiente, el inciso C, se refiere a las jubilaciones, pensiones y retiros. Bueno, con el tema de las jubilaciones, en realidad siempre estuvieron grabadas las jubilaciones, pero en los últimos tiempos hay algunos cuestionamientos. Por ejemplo, la Cámara Federal de la Seguridad Social, el Autos Calderari, Leonardo, dijo que es inconstitucional el gravamen sobre las jubilaciones por violar el artículo 14 bis de la Constitución, dado que las jubilaciones, las rentas pasivas, tienen que atenerse a los principios de integralidad. Pero bueno, más allá de ese antecedente y de algún otro antecedente aislado, las jubilaciones tienen que pagar impuesto a la ganancia. Bueno, el inciso B se refiere a los... El inciso D lo pasamos por alto, también en el E. Vamos al F, las profesiones liberales. Profesiones liberales, oficios
director de albacea, síndico, mandatario, director de sociedades, va a decir profesiones liberales, oficios, cargos societarios, y la 27430 le incluyó expresamente al fiduciario, que antes no estaba expresamente incluido, ahora está expresamente en la cuarta categoría, la retribución que puede obtener el fiduciario. Bueno, y por último, el inciso G, corredor, se refiere al corredor, a viajante de comercio y despachante de aduana. Es decir, que algunos auxiliares de comercio están en la cuarta categoría, mientras que otros están en la tercera categoría. ¿Se acuerdan que consignatario y corredor y consignatario y otros auxiliares de comercio entraban en la tercera, pero el corredor, el viajante de comercio, el despachante de aduana entran en la cuarta categoría? Bueno, hay un párrafo agregado al 79 de este artículo que estamos viendo por la 27430, es decir, por la reforma del 2018, que establece que en el caso de los cargos directivos y ejecutivos, solo de los cargos directivos y ejecutivos, tanto de empresa pública como privada, son ganancias, serán ganancias de cuarta categoría, ¿no? Así está mencionado. Los obtenidos por la desvinculación en cuanto exceda los mínimos previstos por la normativa laboral. O sea, las sumas que se obtengan como indemnización por la desvinculación laboral en cuanto excedan los mínimos. Bueno, el tema de las indemnizaciones laborales tiene una evolución bastante larga, porque el artículo 20, inciso I, el artículo 20, inciso I del impuesto a las ganancias, eximía expresamente a las indemnizaciones por despido. La indemnización por antigüedad, es decir, no solo la antigüedad, sería porque dice. Pero, sí, está buena la pregunta porque podría. La FIP, de hecho, ha hecho alguna vez el planteo, pero hoy en día está claro que, digamos, todo es remunerativo. Claro, yo estoy tomando, por ejemplo, un caso particular de los ferroviarios que le otorgan, por ejemplo, se jubila una especie de bono, por así llamarlo, de 150.000 pesos, por ejemplo, que en realidad le correspondía a los trabajadores porque era por todos los meses tienen, mejor dicho, varios meses en el año tienen 31 días y les pagan 30, entonces se hace una compensación y le pagan 150.000 pesos cuando se jubilan porque les correspondía. Sí. Esa suma quedaría entonces sujeta al impuesto de ganancia. Sí, en realidad no debería quedar ninguna, por lo que ahora vamos a ver. Sí. Pero, en el caso que explicó, sí. o sea, en el ejemplo ese de Bisotti, si tenés que cobrar la indemnización de 100.000 pesos y le pagan 500.000, Sí. ¿a partir de cuánto para? En lo que exceda de lo que dice Bisotti. ¿Y en el ejemplo? Y lo que pasa es que tengo que sacar el 67% de 500. Digamos. ¿De 500? Claro, porque Bisotti, digamos, yo le pagan 500, pero. Le pagan 1 millón. ¿Cómo? Más fácil, le pagan. Bueno, 670.000. 670.000 es lo que dice Bisotti. Hasta ahí no pagaría nada. Hasta ahí no pagaría los 33, los 300. Así le hayan tenido que dar 100.000. ¿Me entiendes? ¿Cómo? La indemnización era 100.000. Claro, exacto. Le dan 1 millón. Así. ¿No es hasta el 67 más de los 100.000? ¿67% de lo que debería haber cobrado? Bueno, depende de cómo calcule Bisotti. Porque no es lo mismo Porque 167. no sé cómo les enseñaron a ustedes a hacer el cálculo de Bisotti. No recuerdo yo Bisotti. 66,6%. Bueno, sí, pero ¿sobre qué lo hace? ¿Sobre la indemnización efectivamente abonada o sobre la indemnización abonada deducido
el tope. O sea, yo no me acuerdo. Bueno, la conclusión para impuesto a las ganancias igual es que si yo le pago de acuerdo a los parámetros que me ordena Bisotti, eso está todo exento. Yo le pago por encima de lo que me dice Bisotti, eso está grabado. Estaba igual, porque todo esto es historia, ¿eh? Ahora vemos cómo quedó. Bueno, historia más o menos porque que se permanece para algún caso. Pero vuelvo a esto. Indemnizaciones por desvinculación, que ya no son indemnizaciones por despido incausado, sino que son las gratificaciones por el cese voluntario de la relación laboral. Había alguna duda de si estaban grabadas o no, porque esto eximía, el artículo 20 inciso I solamente eximía la indemnización por despido. Bueno, hay un fallo de la Corte que se llama Negri, que es del 2012, que expresamente dijo que, como debe ser, que esa indemnización no cumple con los requisitos de periodicidad, permanencia y habilitación, con lo cual nunca puede estar grabado. Como tampoco puede estar grabado esta otra indemnización, que no hacía ni falta eximir. Lo mismo dijo en otros fallos, que no es que tengan que estudiarlo ahora, simplemente menciono el despido por maternidad, creo que el fallo se llama Cuevas, la indemnización por maternidad, digamos, no estaba expresamente exenta, sin embargo, el fallo Cuevas consideró que no tiene que tributar ganancias. Lo mismo Cuevas, perdón, me parece que de Lorenzo se llama el de maternidad, y Cuevas es una indemnización por estabilidad gremial. Ese tampoco está grabado. Bueno, en definitiva, el legislador, en el proyecto de reforma de la 27430, se propuso eliminar la exención del artículo 20, inciso I. Pero, eliminar la exención, ¿qué quiere decir? ¿Que va a estar grabada la indemnización por despido? No. Que en realidad está receptando la doctrina de la Corte. O sea, elimino la exención porque no tiene ningún sentido considerarla exenta porque es un supuesto no alcanzado. ¿Me siguen? Sin embargo, en diputados se introdujo una modificación al proyecto originario y ahora quedó redactado como está. La exención se eliminó y se agrega como ganancia en el artículo 79 el de los cargos directivos y ejecutivos cuando excedan los parámetros mínimos de la ley laboral. Entonces, hoy en día, si yo le pago por encima de los parámetros mínimos a cualquier trabajador, está exento. No exento, está no alcanzado. Ahora, si yo le pago a un directivo o ejecutivo por encima de los mínimos, eso ahora está grabado. Más allá de los planteos de inconstitucionalidad que se puedan hacer, pero en principio está grabado, así lo establece la ley. ¿Está? Sigue con el 79, porque seguíamos viendo, es la última parte del artículo, o no la última, pero sí está entre los últimos párrafos del artículo 79.